contento de estar esta mañana otra vez con ustedes. ¿Cuántos estuvieron ayer en el taller del final de los tiempos? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Pudieron dormir? Ahí sí me acercó uno de los jóvenes de la iglesia a decirme que no podía agarrar el sueño, se ponía. Voy a dormir en paz porque mañana tengo que levantarme temprano. Zacarías 14 era que era y buscaba su Biblia. Gloria a Dios, porque creo que esa es una de los privilegios que tenemos como hijos de Dios, es que Jesús dijo que somos la sal. Y una de las cosas que hace la sal es que provoca sed. Y eso somos, simples servidores, imperfectos, con debilidades, con situaciones todavía que el Señor está tratando en nuestras vidas. Ninguno de nosotros es perfecto, no somos el ideal es Cristo. Pero podemos provocar a otros a que lo busquen a Él. Podemos provocarles esa sed que solamente Jesús puede saciar. Y ese es un privilegio enorme. Así que nada más con ese recibimiento esta mañana, ese testimonio, creo que logramos el objetivo ayer. Sé que Dios les va a seguir preparando. Sé que Dios va a levantar precursores aquí en su iglesia Presencia Viva. Que este regalo que sus pastores quisieron darles el día de ayer y ese material que está a disposición, ellos grabaron todo lo que se hizo ayer, fueron alrededor de 10 horas. Está a disposición allí en su canal de YouTube, así que accedan a él y disfruten de verdad. Siéntense así como cuando uno se sienta en la mesa y pone el delantal y se prepara para comer. La palabra de Dios es nutritiva para nuestro corazón, no solamente para imaginarnos que va a ocurrir algo bonito al final, porque siempre, ¿verdad?, queremos tener un cierre de historia bonito. Jesús lo preparó para nosotros y por eso la agenda del fin es algo que la iglesia debe conocer y que debe entender porque somos parte de ese propósito que Él tiene. Jesús no hace nada forzando a la humanidad. Tiene que haber seres humanos que se dispongan a ser instrumentos suyos, a colaborar con los planes de Dios en la tierra para que algo acontezca. Entonces, cuando el cielo y la tierra entran en sincronía, allí ocurre algo del cielo. Pero mientras tanto, no. Es como cuando yo tengo una buena red de Wi-Fi, acceso a Internet, pero a quien le estoy escribiendo está en un lugar sin cobertura. ¿Me puedo comunicar? No, ¿verdad? Pero cuando ambos estamos en sintonía, allí el mensaje corre y es eficaz. El tema de hoy es Jesucristo, el testigo fiel. Y quiero invitarles a que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Vamos a reconocer a Jesús como el testigo fiel. Señor, te entrego este tiempo, Padre. Quiero pedirte en esta hora que tu Espíritu Santo pueda traer revelación a nuestra vida, que podamos ser provocados a conocerte más, que podamos ser inquietados a preparar nuestro corazón para ti, para serte fieles, Señor. Te amamos y te necesitamos en esta hora. Ven y obra poderosamente en nuestro corazón. No vinimos a entretener a nadie, no vinimos por cumplir ni siquiera. Queremos conocerte y queremos recibir ese trato especial de tu Espíritu. Cumple tu propósito esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:5 que Jesucristo es el testigo fiel. Dice que Él es el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y quiero preguntarle, ¿qué es un testigo? Parece obvio, ¿no? Pero un testigo es una persona que vio, que oyó, que pudo evidenciar que algo aconteció. Entonces, cuando ocurre algún crimen, alguna catástrofe y vienen los organismos competentes a hacer sus averiguaciones, lo primero que preguntan es, ¿quién estuvo aquí? ¿Quién vio? ¿Cuál es la historia detrás de este acontecimiento? Y se acerca y, bueno, yo estuve aquí, pero yo lo vi de este lado.
Y de este lado me pareció que esto fue lo que pasó. Y de otro lado, quizás una persona estuvo en el mismo tiempo mirando la situación, pero desde otro ángulo y lo vio un poco distinto. Y por eso las noticias a veces son un poco engañosas, porque son perspectivas, son puntos de vista, son testigos que ven desde diferentes ángulos y que pueden contarnos una historia, la misma historia de dos maneras distintas. La Biblia es testigo de eso. Ahí está el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 perspectivas distintas de un mismo suceso, de mismos eventos. Unos que consideraron más importantes que otros y cada uno de ellos dejó plasmado allí de qué fue testigo, qué fue lo que entendió acerca de lo que sucedió. Jesucristo es el testigo fiel, porque a pesar de que los seres humanos podemos errar, aún siendo testigos de algo, podemos errar en nuestra perspectiva. Jesucristo no. Jesucristo no solamente conoce todos los ángulos de las situaciones, sino que también conoce lo que hay dentro del corazón del hombre. La Biblia dice en 1 Samuel 16:7 que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que hay en el corazón. El Señor conoce las motivaciones, las intenciones. En la superficie muchas veces pudiéramos decir, wow, esta persona sí es buena, mira todo lo que hace, pero no sabemos lo que hay en su corazón. Solo Dios. Uno puede ver, conocer el árbol por sus frutos, ¿no? Nos dice la palabra que debemos juzgar el árbol por sus frutos. Si da frutos buenos, no puede ser un árbol malo. Pero obviamente si evaluamos un evento aislado, pudiéramos engañar a mucha gente haciendo buenas cosas, pero con el corazón bastante entenebrecido y quizás con el deseo de ser reconocido, con el deseo de ser visto de las personas. Ayer una de las palabras que compartíamos hacía alusión a Mateo capítulo 7, cuando se presenta este gran número de servidores de Dios y le dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos. Hicimos todo esto por ti, predicamos, ayudamos a muchos. Y el Señor los ve y les dice, alejaos de mí, hacedores de maldad. Yo creí que los hacedores de maldad eran los que usaban armas de fuego y disparaban y acababan con vidas. Yo creía que los que eran hacedores de maldad eran los que robaban, los que hacían cosas malas, pero Él les llama hacedores de maldad a gente cuyo currículum decía que ellos eran buenos, porque el Señor mira el corazón. Y no solamente eso, sino que también ve cuál es el objetivo. Y mucha gente, lamentablemente, aún bajo el estándar y la bandera del servicio a Dios, están buscando su propia gloria, están buscando hacer crecer su propio reino. Y cuando la gente se conecta más con un líder que con Cristo, entonces ese hombre es un enemigo de Dios. Por eso no admire ni la elocuencia de las palabras de un predicador ni a un pastor porque le ministró y Dios le habló y le dio la palabra propicia. Conéctese a la fuente. Todos somos como sombras que pasamos en esta vida. El único que va a permanecer es Cristo. Él es quien le ama. Entonces vamos a ir allí a Mateo capítulo 6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos una vez más la insistencia de Dios de lo que ocurre a puerta cerrada, lo que nadie ve, pero que Él sí lo ve. Y una de las palabras que quiero decirte, iglesia, el Señor ha visto no solamente la alegría que hay cuando se cumplen 3 años, sino todo el sufrimiento. El Señor ha sido testigo del peso y el sacrificio que ha logrado esta hazaña y que va a lograr las que vendrán. Él es testigo de cada lágrima, de cada momento de sufrimiento, de cada persona que te dio la espalda cuando estabas contando con Él. Él es testigo de cada momento difícil y bueno en tu vida. Y Él va a redimir cada uno de esos eventos, porque es su naturaleza.
Todo lo que Él toca lo redime, lo restaura, lo levanta. Eso dice, el que nos salvó con su sangre, porque es su naturaleza. Él vino a redimirnos y parte de su redención es afirmar nuestros corazones con la identidad de que Él es el testigo. Quizás nadie ha visto tu sufrimiento, nadie te ha aplaudido por lo que haces, pero no sigas esperando que los hombres lo noten. Es suficiente con que Jesús ya te vio, ya te vio. Recuerdo ese discípulo que estuvo allí, Natanael. Estaba pasando un momento difícil en su vida y Jesús le dijo, yo te vi bajo la higuera, yo te vi ahí, te vi. Cuando creemos que estamos solos y que Jesús nos abandonó y que ya no queda nada en nuestra vida sino recoger los vidrios, como decimos coloquialmente, recojan los vidrios, pues allí está el Señor. Y no es solamente una imagen poética y bonita como esa imagen de ver unas huellas en una playa y parecía que las huellas de dos personas dejaban de ser dos y se convertían en una sola. Y Señor, ¿qué pasó en ese momento? Me abandonaste. No, es que en ese momento te estaba cargando. No es solamente una idea poética, es una verdad bíblica. Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel en favor tuyo. En un juicio, los testigos pueden determinar totalmente una decisión. Hay testigos falsos, pero Jesús es el testigo fiel. Y Él, a pesar de ser nuestro abogado, también es el testigo. Tenemos un enemigo que es conocido en Apocalipsis capítulo 12 como el acusador de los hermanos. Él es el que nos acusa, el que nos señala. Y somos culpables, es la realidad. Pero Cristo derramó su sangre para que nosotros no tuviéramos que cargar el peso y la consecuencia definitiva de nuestro pecado. Él es el testigo fiel. Y está aquí para decirte que vino a redimir cada lamento, cada tristeza. Dice la palabra, vuestro lamento se convertirá en gozo, vuestras lágrimas en danza. Habrá gozo en tu vida porque Él te ama, porque ha visto tu fidelidad. Y fidelidad con fidelidad se paga. Quiero que vayamos al libro del profeta Daniel, capítulo 3. Vamos a ver un escenario bien interesante. Pastor Jonathan me dijo, hermano, después del taller tienes que compartir un mensaje de los últimos tiempos también. Vamos a ver, porque los domingos no acostumbro a desarrollar mucho este tipo de mensajes. Creo que los tiempos propicios como el de ayer es porque la gente decide que quiere ir más profundo, pero a veces los domingos uno se queda un poquito más superficial. Yo vengo porque quiero ser animado, yo quiero recibir una palabra que me confronte un poquito, pero no demasiado, sino que me anime para que yo empiece la semana con un mejor pie. Y bueno, uno no es que complazca a las personas, pero uno busca darle la vuelta. Algo de los últimos tiempos sí vamos a hablar. Claro que sí, porque Daniel, el profeta Daniel y en su generación fue como un pequeño prototipo para nosotros entender cómo va a ser la vivencia de los hombres y mujeres consagrados de Dios en el final de los tiempos. Y sí, vamos a hablar de principios fundamentales que nos van a mantener en pie para los días venideros, confiados en que Jesús es el testigo fiel. Fíjense por un momento cuánta gente ha dado su vida por Jesús y cuánta gente la ha dado sin que nadie más se haya enterado. Porque qué sabroso pensar, bueno, me llevaron preso, pero mira, hay un montón de gente que sabe que estoy preso y que estoy allí. Bueno, gloria a Dios, voy a ser recordado. Pero cuánta gente literalmente su vida ha sido arrancada de entre nosotros y nadie se dio cuenta. ¿Valió la pena? Es decir, quizás leemos la vida de Esteban y decimos, wow, pero mira, imagínate, si hubiera quedado mi nombre allí como el primero de los mártires después de la muerte de Jesucristo. Pero no,
De eso no se trata de lo que la gente ve, de lo que la gente reconoce, sino de lo que Jesús va a atestiguar en nuestra vida. Él es el testigo fiel. Vale la pena servirle, vale la pena vivir para Él y no para la aprobación de los hombres. Vale la pena. Y dice el capítulo 3 de Daniel, desde el verso 16 en adelante, que estos tres hombres de Dios, cuyos nombres fueron cambiados, el sistema babilónico, Babel significa confusión. Ellos le cambiaron el nombre a Misael, Asael y Azarías y les pusieron nombres de dioses paganos. Esos eran sus nombres en Babilonia. Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor después de que éste obligó a todo el mundo a que al sonido de la trompeta ellos debían inclinarse ante una estatua que él había levantado. Esto obviamente tiene unas repercusiones bien interesantes, porque un capítulo atrás, este mismo Nabucodonosor había tenido un sueño que no tenía interpretación y que él quería que le dieran el significado porque era de Dios. Era una estatua muy imponente que él admiraba, y esta estatua representaba todos los reinos del hombre. Hasta que viene una roca, dice la Biblia, no cortada con manos, no cortada por el hombre, y derribó la estatua, y esa roca se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Ese es el lenguaje que utiliza la profecía bíblica para anunciar el reino del Mesías. Pero en esta estatua estaba dividida en secciones. La primera era, la cabeza era de oro, después el pecho y los brazos eran de plata, el vientre de bronce, hasta las rodillas, hasta las piernas de hierro, y después barro cocido ligado con hierro en los pies. Y él tenía una gran pregunta y Dios le contestó a través del profeta Daniel. Le dijo: tú eres la cabeza de esa estatua. Babilonia representaba ese reino que era la cabeza. Y en el siguiente capítulo vemos que a pesar de que él reconoció que Dios estaba con Daniel, no le pidió a Daniel que lo discipulara, sino que dijo: yo soy solamente la cabeza. No. Y se levantó una estatua de unos cuantos metros de altura de él, de oro. O sea, yo no quiero la cabeza nada más, le dijo así a Dios. Yo no quiero ser la cabeza, yo voy a hacer la estatua completa de oro. Y voy a tocar una trompeta, y el que no se arrodille delante de esa estatua va para el horno de fuego. ¿Están viendo la ironía, no? El que no se arrodille va a ir ahí al horno de fuego. ¿Y qué sucedió? Todo el mundo se arrodilló, excepto, en este escenario aparecen ellos tres. Obviamente Daniel no lo hizo, y quizás hubo otros que no lo hicieron. Así como Dios también tenía 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal en los días de Elías, seguramente hubo otros, pero ellos destacaron. Y como todo líder, no vamos a entrar en temas de ningún tipo, todo líder mundial quiere hacer escarmiento y poner, ellos no se arrodillaron, entonces todo el mundo mire lo que voy a hacer con el que no se arrodille. Y los quería poner como escarmiento a toda la sociedad. Todos aquellos que se rebelen en contra de mi disposición de hacer mi voluntad y establecerla por encima aún de la de Dios, van a ir y van a ser quemados. Entonces, la respuesta de estos hombres está aquí en el verso número 16. Dice que ellos le respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, es nuestro Dios también, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Ok? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesad y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. O sea, los que los tomaron, los amarraron y los metieron, se quemaron, murieron. Era muy, muy fuerte la candela. Entonces dice que Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo al consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Vamos a detenernos allí. Podemos imaginarnos esa situación no como si fuera una historia de escuela dominical para los niños, no como si fuera algo muy bonito y está allí como una fábula. Estamos hablando de un acontecimiento registrado no solamente por la Biblia, sino también por la historia de uno de los imperios más grandes que gobernó el mundo, que fue Babilonia, Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor no se lo inventó la Biblia. El rey Nabucodonosor existió en Babilonia alrededor del año 600 a.C., capturó, quemó y sustrajo todo el tesoro del templo de los judíos y se llevó cautivo a lo que quedaba de Israel, y estuvieron en cautiverio 70 años bajo los babilonios. Pero al comienzo del reino ocurre todo esto. Y cualquiera de nosotros diría que es algo casi imposible que un grupo de jóvenes secuestrados que perdieron su país, perdieron sus familias, a los que seguramente se les mutiló su propio cuerpo para servir al imperio babilónico, un imperio pagano, ellos mantuvieran sus convicciones de vida. Tenían más que excusas para decir: bueno, Dios, pero si tú nos abandonaste, ya nos podemos olvidar de ti. Estaban más que justificados humanamente hablando para decir: bueno, vamos a sobrevivir como podamos, porque esto se lo llevó quien lo trajo. Como muchas veces tenemos la tentación de pensar nosotros cuando las cosas no salen como creemos que Dios tenía que hacer que salieran las cosas. Justificamos nuestros actos de desobediencia, de rebeldía, nuestro hacer lo que nos viene en la gana, porque Dios no respondió como debía responder. Pero no, ellos sabían, ellos asumieron su responsabilidad, ellos sabían que se merecían el castigo que estaban recibiendo. Por eso, a pesar de que fueron castigados y llegaron a Babilonia, ellos se mantuvieron fieles a Dios. Déjame decirte que no importa el sistema que te rodee, no importa el entorno hostil en el que tú te muevas, la circunstancia, si tú te mantienes fiel, tú vas a ver la gloria de Dios. Porque puede que merezcas el castigo que estés recibiendo, pero si tú asumes ese castigo, si asumes la consecuencia de tus malas decisiones, ¿verdad? Como una persona con los pantalones bien puestos, entonces no vas a vivir dando lástima: ay, pobrecito de mí. Ni vas entonces a justificar hacer lo que te viene en gana, sino que vas a decir: ok, Dios, voy a aprender la lección. Y la lección es que mi corazón no puede dudar a quién voy a servir. Mis convicciones tienen que ser firmes. Mi obediencia no puede ser negociada. Tu fidelidad vale la pena. Y ellos estuvieron dispuestos a ir allí. ¿Qué le hubiera costado, verdad? Hacer una pequeña reverencia. Una pequeña reverencia para que Nabucodonosor se le quitara eso de la cabeza y ya. Y dejara de echar tanta broma. Esa pequeña reverencia hubiera costado mucho. Ayer en la sesión de preguntas y respuestas salió un comentario que no habíamos pensado compartir, pero creo que está muy relacionado también. Oye, Jesús, pero tampoco, no te la tomes tan a pecho. Pedro estaba rodeado de un montón de gente y somos duros con Pedro también. Mira, les voy a decir, cuando Jesús fue capturado, Judas le da el famoso beso y él lamentablemente es
puesto en custodia de los guardias del Sanedrín. Empiezan a interpelarlo y el único de los apóstoles que hizo algo al respecto fue Pedro y le mochó la oreja a Malco. El único. Y después de que hace eso y está dispuesto a entrar ahí en disputa, Jesús lo desautoriza y le dice, no, así no es. Imagínense cómo se sintió él en ese momento. ¿Está bien, pues? Pero aún así lo siguió. ¿Dónde estaba el resto? No sé, la Biblia dice que algunos corrieron, pero Pedro lo siguió. O sea, a veces somos muy crueles con Pedro. Pedro lo siguió y estaba allí. Hasta que llegó el momento en el que, es que él estaba allí, él quería, pero él estaba a un 99%. Él estaba a un 99% y uno diría, wow, un 99% es bastante. Sí, es bastante. Pero un 99% no es suficiente. Y él lo evidenció allí. Estaba ahí al 99% y yo te sirvo, Señor. Estoy aquí, estoy cerca. Dime, si me pides que me levante y saque otra vez la navaja, yo le corto la oreja hasta el sumo sacerdote si quiere. Me lo imagino allí en esa situación y empieza la gente a decir, yo creo que tú estabas con él. Y él dice, Jesús no me ha dicho que haga nada, estoy solo. Hay un montón de gente. Lo voy a negar porque es que si lo niego, por lo menos me quedo en este círculo y puedo defenderlo si él me pide que haga algo. O sea, había muchas razones por las que él pudo haber hecho eso, de negarlo. Lo negó 3 veces. Y después lloró amargamente porque reconoció. Me imagino que se acordó de esas palabras de Jesús que decía, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. Y cuando Jesús resucita, Jesús dice a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Porque Pedro había tomado una decisión. Al negarlo, al demostrar que tu compromiso no es al 100%, sino al 90 y tantos, quizás te sientes muy bien, quizás estás por encima del averaje. Te sientes que eres más espiritual que tu entorno. Eres el más espiritual de tu familia. En tu iglesia dices, yo oro más hasta que el pastor. Puede que te sientas así, pero si tu obediencia, si tu fidelidad a Dios no es al 100%, lamentablemente, te va a pasar como a Pedro. Pero el Señor te va a dar una oportunidad más. Y quizás esa oportunidad sea hoy. Y te dice, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es decir, ¿quieres volver a ser mi discípulo? Porque tú puedes decidir no serlo en el momento en el que tú quieras. Y con tus acciones y esas pequeñas concesiones de pecado, en esas pequeñas decisiones en las que ejercitas tu libre albedrío para hacer lo que tú crees que debes hacer, pero que sabes que no es exactamente lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces en ese momento estamos decidiendo bajar nuestra cruz y ponernos nosotros en el lugar de Dios. Eso es idolatría, eso es hacer lo que nos da la gana y eso es lo que no podemos hacer si queremos servir a Dios, si queremos seguirlo, si queremos que su bendición nos acompañe, si queremos experimentar lo que experimentaron Sadrac, Mesach y Abednego allí en el horno de fuego. Lo impresionante es que ellos fueron echados y quienes los estaban echando murieron. Pero al parecer ellos no, la suerte de ellos fue muy distinta. Porque Dios es fiel y con quien le es fiel, Él lo levanta. Y eso es lo que estamos a punto de ver como humanidad. La iglesia que se prepara en fidelidad, que madura, que se ha preparado para su marido. La iglesia que se ha dispuesto, que está lista, que ha madurado, que ya no es una niña espiritual, sino que en este lenguaje poético es una iglesia a la estatura de Cristo, entonces va a poder testificar y va a poder caminar aún sobre el fuego y no le va a pasar nada. Y en las aguas y no se anegará, como dice Isaías. Vamos a seguir la historia. Dice que el rey preguntó, ¿no habían echado a 3? O sea, echamos 3. Y yo desde acá arriba,
porque obviamente no eran de esos hornos Oster que nosotros tenemos en nuestra cocina, no era un horno gigantesco y lo abrieron y no. Los hornos normalmente eran como unas calderas en la tierra y los echaron y ellos veían desde arriba y me imagino el rey, ya va, y ¿quién más está allá adentro? Porque es verdad, rey, pusimos a 3. Y él les dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En el Antiguo Testamento Jesucristo no había venido todavía, pero conocemos las intervenciones de nuestro buen Dios, que es el Verbo. La Biblia dice que Jesucristo es la acción de Dios, es el Verbo hecho carne. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten y en Él estamos y nos movemos, o sea, en Cristo. Él aparece en el Antiguo Testamento en diferentes ocasiones, a veces como el ángel de Jehová, como Josué. Creo que es el capítulo 5 o el 6, donde aparece este escenario del ángel de Jehová y dice que él se postra delante de los pies y le adora. Le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, porque yo estoy aquí, al igual que la zarza ardiendo cuando se presentó a Moisés. Esa misma situación con Josué allí. Pero también aparece aquí como este hombre paseándose en medio del fuego. Le llamamos Epifanía. El Verbo preencarnado en ejecución en la tierra. El trascendente Dios siendo inmanente en medio de nosotros, estando allí. Y eso fue lo que provocaron ellos. O sea, vamos a dimensionar esto un poco. Jesús todavía no iba a venir, pero su obediencia y su fidelidad provocaron que fuese adelantado algo. Que algo que no estaba destinado para su generación ocurriera. Y déjame decirte que cada vez que tú y yo somos y actuamos en consonancia con nuestra profesión de fe y somos fieles al 100%, estando dispuestos a sacrificar aún nuestra vida por mantener nuestra fidelidad, algo de lo eterno jalamos para nuestro momento. Algo de la gloria eterna que nos espera, la esperanza gloriosa del Evangelio, la jalamos a nuestro hoy. Ese kairos de Dios lo jalamos al cronos y Dios se manifiesta hoy y vemos la gloria de Dios. No estaba escrito que debía suceder. Ellos no siguieron un librito. Moisés no le dijo, bueno, si los meten en el horno, ustedes sean fieles y va a aparecer el ángel del Señor allí, ¿no? Eso no estaba allí. Ellos, de hecho, cuando le responden al rey Nabucodonosor, le dicen, puede ser que Dios nos salve. De hecho, Él puede y de tu mano nos va a guardar, porque si morimos no va a ser porque tú nos mataste, sino porque Dios había determinado que ese era nuestro día de muerte. Y ya. Y vamos a estar en paz con eso. Y seguiremos amando igual a Dios, nos saque o no nos saque de este atolladero en el que estamos. Pero aquí estamos para servir al único que merece nuestra vida y nuestra entrega y fidelidad. El aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Obviamente un hombre pagano que no tenía nada que ver con Dios dice, lo que estoy viendo es como si fuera un ser sobrenatural, un ser que no es de este mundo. Y obviamente, claro que estaba viendo algo así. Su descripción no estaba errada. Lo que pasa es que ellos sí conocían quién era el que estaba en el fuego. Y la iglesia de Jesucristo tiene que prepararse porque Babilonia no dejó de existir. Babilonia es el sistema de pecado que vive de las apariencias y se mueve por intimidación y control. Manipula situaciones alrededor nuestro y nos provoca y nos seduce para seguir cediendo concesiones a situaciones de pecado que sabemos que no están totalmente bien. Y entonces, en vez de tener una obediencia al 100%, nos conformamos con algo a medias. Nos conformamos con, sí, Señor, yo te amo y yo te sirvo, pero déjame este cuarto de mi casa, que esto no, todavía no. Y así no funciona.
Hey, el Señor es un caballero, Él no va a forzarte, el Señor va poco a poco, pero tu entrega y tu disposición tiene que ser radical. Tiene que ser radical porque enfrentamos un sistema corrupto de pecado que opera con aliados dentro de nuestro corazón. Tenemos algo llamado la concupiscencia, el deseo de ser aplaudidos, de ser reconocidos, el deseo de elevarnos. A veces en la iglesia no actuamos ni somos tan diferentes de la manera en la que actúan y son las personas que no vienen a la iglesia. Porque tenemos las mismas batallas, solamente que algunos luchan en contra del objetivo correcto y otros se dejan llevar por ella. Pero aún dentro de la iglesia hay gente que cree que está luchando contra la corriente, pero tiene áreas, tiene licencias y se deja llevar por lo mismo que motiva a la gente del mundo: poder, dinero, beneficios, comodidades de este siglo. Por eso el Señor dijo: pongan sus ojos, donde esté su tesoro va a estar su corazón. Pongan sus ojos en la eternidad. Si no, es muy, muy fácil que usted y yo sucumbamos a la tentación de pretender que del Evangelio también vamos a sacar un beneficio. El beneficio es Cristo. Él es suficiente. Y el único beneficio que algún día vamos a recibir es lo que esperamos para la eternidad. Mientras tanto, cualquiera que le promete que si usted va a dar un iPhone 11 y le van a dar un 15, cualquiera que promete que si usted entrega un carrito y le van a regalar una camioneta, le está cayendo a cuento. Porque Dios no negocia en el plano en el que los seres humanos negociamos. El negocio de Dios es la fidelidad. Y si bien la salvación es por gracia, las recompensas eternas son por obra. Él dice que va a recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Son importantes las obras? Sí. Sí lo son. Vamos a leer en 1 Corintios 3:11. Este pasaje es impresionante. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno sobre este fundamento edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno según sea, el fuego la probará. ¿Qué le parece? Hay dos tipos de elementos que usted y yo podemos generar. Con nuestras obras, con nuestra manera de vivir, nosotros generamos algo. Las palabras no se las lleva el viento, nuestras acciones, así no sean vistas por las personas, ni aplaudidas, ni recompensadas, generan algo. ¿Qué crees que está generando tu estilo de vida en los cielos? En la tierra todos sabemos. Si yo trabajo en el horario en el que tengo que trabajar, le digo a mi jefecito: sí, señor, y obedezco. Yo sé que tengo mi 15, mi último, tengo mis beneficios laborales. Todos estamos muy claros de lo que obtenemos en esta vida por los esfuerzos que realizamos. Pero ¿estás tú seguro de lo que estás generando en los cielos? Porque hay dos clases de elementos. Hay unos elementos que cuando atraviesan el fuego se purifican y su valor aumenta. Mientras que hay otros que si pasan por el fuego, aunque quizás sean muchos. Yo ponía este ejemplo la última vez que hablé de este tema. Imagínate que tú tienes en el cielo, tienes camiones y camiones llenos de mercancía que tú acumulaste para la era venidera. Pero es madera. Es heno, es hojarasca. Quizás cuando la gente ve, mira, vienen aquellos camiones. No, eso es todo lo que yo, mira, lo que coseché en el servicio. Y cuando abren los camiones, era pura madera. Pasó por el fuego, ¿qué quedó? Cenizas.
cenizas, nada. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que alguno edificó, recibirá recompensa. Si permanece. O sea, ese es el condicionante. Si permanece. Solamente. ¿Y sabes quién va a evaluar si permanece o no permanece? El testigo fiel. El testigo fiel. Él es testigo fiel para todas las bondades que comencé diciéndole, pero también es testigo fiel para determinar si lo que hicimos valió o no valió la pena. ¿Por qué? Que vea el corazón es bueno si nuestro corazón es bueno, pero si nuestro corazón todavía no es tan bueno, si nuestra fidelidad no es al 100%, entonces que sea el testigo fiel quizás no le conviene tanto a una persona así. Que sea testigo fiel le conviene a los que son fieles, a los que le aman. Pero a los que no, ay, ay, ay. Entonces dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Dile al que tienes al lado, sufrirá pérdida. Si se quema, pérdida. Si bien él mismo será salvo, fíjense, no está hablando de la salvación. Ese no es el tema de discusión aquí. Yo sé que la mayoría dice, bueno, pero con tal de salvarme del infierno, chico. Oye, yo me voy a salvar. Pero eso es suficiente. Eso es suficiente. Es como que te digan, bueno, mira, vas a ir al partido de la Vinotinto en Maturín, sí, pero lo vas a mirar en... No, el Señor reprenda al diablo. Vamos a ganar. No es palabra de Dios. Que Dios haga su voluntad. Pero no lo vas a ver en el estadio. Lo vas a ver afuera en una de las pantallas de afuera. Para eso lo veo en mi casa. Cuando imagínate que tienes oportunidad hasta de ser el que le dé el agua allí. A Rondón cuando vaya a chutar el penalti. Puedes estar ahí con el equipo. O sea, puedes hasta jugar. si tuvieras la capacidad, ¿no? O sea, te vas a conformar con mirar afuera nada más. Con estar ahí, bueno, yo estoy aquí. Yo voy a ser parte del reino de Dios, pero yo simplemente voy a ser el que pasa un trapito y ya. Y no estoy menospreciando situaciones, sino que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Decía Pablo, yo prosigo con tal de alcanzarlo a Él, porque Él me encontró primero, y prosigo al premio del supremo llamamiento. O sea, hay un supremo llamamiento sobre tu vida, hay un propósito, que no es simplemente salvarte del infierno, que es cómo tú has decidido vivir en esta vida y en la eternidad. ¿En qué vas a vaciar tu vida? Y bueno, obviamente, si estás lleno de puro heno y hojarasca, ¿qué tanta garantía puedes tener de que seas realmente salvo? ¿Qué tanto? Porque se supone que el buen árbol da buenos frutos. Entonces, puede ser que muchas personas digan, bueno, pero es que yo ya hice la profesión de fe, yo me bauticé, yo vine a la iglesia, yo de vez en cuando ayudo, yo doy mi diezmo, yo acompaño a algunas personas y hago una que otra obra social en favor del necesitado, y dice, yo por lo menos debería salvarme. Como cuando presentábamos en el colegio y nos conformábamos con el 10. Bueno, muchas veces uno iba al examen y decía, no, yo con esto que estudié es suficiente para el 10. Y de repente no llegabas ni al 8. Jesús es el testigo fiel. Él no va a juzgar como tú y yo juzgamos, no determina las cosas como tú y yo lo hacemos. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No según haya cantado bonito, no según lo haya
me haya sentido bien para darle. Eso somos nosotros, que a veces somos injustos y si nos levantamos del pie correcto, entonces somos generosos. Y si nos levantamos del lado izquierdo, entonces más bien andamos buscando que nos den a nosotros. No, Él va a ser justo, porque Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel. Obviamente, el fuego va purificándonos y las pruebas que atravesamos en esta vida son sumamente trascendentales. Dice Pablo que él no se sorprendía del fuego de la prueba. Dice que más bien esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. O sea, y él está hablando de estos asuntos, de la herencia que vamos a recibir de los cielos. Es una herencia que no merecemos porque la gracia y la salvación no la merecemos, pero una vez que somos salvos, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer como iglesia una vez que somos salvos? Tenemos que proseguir, tenemos que imitar a Cristo, tenemos que ser semejantes a Él, porque eso es lo que hace alguien que realmente es salvo. Alguien que realmente es salvo no se salvó y ya, sino que comienza una vida de santificación, porque la salvación puede que sea un evento en tu vida, pero la santificación es un proceso en el que cada día mueres y cada día renaces a ser como Cristo. Y es una decisión voluntaria de sacrificar tu carne, tus deseos, tus anhelos y de estar dispuesto a ser procesado en el horno para que Dios arranque de ti las impurezas y haga de ti una expresión todavía más hermosa, todavía más digna de ser recompensada. Si no tomas tu cruz y le sigues, ¿cómo puedes ser su discípulo? Jesús lo dijo, deben tomar su cruz y seguirme. El sacrificio es algo que debe estar en el presupuesto de vida de todo ser humano que quiere triunfar. Sufrimos por las cosas buenas que queremos. Nos fregamos trabajando, hasta el cansancio porque queremos juntar un poquito de dinero para ir a comprar algo que queramos o irnos de vacaciones al lugar que soñamos. Sabemos que el esfuerzo y que el sacrificio genera una recompensa. Bueno, en el cristianismo es igual. El sacrificio, no hay gloria sin sufrimiento. Dice la palabra que cualquiera que quiera resucitar con Cristo debe padecer. Cualquiera que pretenda vivir piadosamente debe padecer persecución. Debemos estar dispuestos a sufrir y eso nos va preparando para tiempos que muy probablemente sí vayamos a vivir. Ayer estábamos aquí, no estábamos leyendo las noticias, pero cuando llegué a mi casa me puse a ponerme al día y ya resulta que ahora la potencia del mundo, Estados Unidos, se metió en el rollo. O sea, las señales se están cumpliendo una a una y cada vez esa urgencia y ese temblor interno de aquellos que conocemos la profecía bíblica nos toma y nos dice, no estás aprovechando el tiempo como debes hacerlo, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Ese redarguir del Espíritu tenemos que dejarlo obrar para que nuestro corazón esté preparado y podamos preparar a más personas para lo que viene. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Él nos garantizó la aflicción. Es algo que tiene que estar ahí en nuestra vida. Nosotros le huimos al dolor. Hace poco tuve la hermosa experiencia de dar a luz con mi esposa, porque yo sé que solemos decir, no, las mujeres son las que dan a luz. No. En el diseño original de Dios, es el matrimonio el que concibe y debe ser un proceso junto. Y tuvimos una experiencia espectacular con una clínica que se especializa en partos humanizados y pudimos estar todo ese proceso del sufrimiento para dar a luz, tratando de ser lo menos invasivos clínicamente. Pero hoy en día, y eso tiene un sinfín de beneficios para la madre y para el niño. Lo que pasa es que la tecnología no solamente nos ha idiotizado con los dispositivos electrónicos, sino que también la medicina ha anulado cosas que son naturales en la vida común y nos lleva a rechazar el dolor. El dolor no, anestesia. Aflicción, no, vamos a pasar la página mejor, vamos a cambiar el canal.
Somos la generación de los instantáneos. Queremos que todo, el sufrimiento rápido, como esa película de Adam Sandler de Click, que adelantaba las cosas y de repente se le fue la vida adelantando y tratando de... Y a veces los cristianos vivimos así. No, hermano, ore por mí porque estoy pasando una lucha, pero ya dentro de poco. Y estamos rajuñando el salir de los procesos cuando Dios quiere encontrarse con nosotros allí. Y tú estás rechazando, estás esquivando. Viene Dios y te quiere meter por el proceso, pero tú te le haces el loco. Los procesos son importantes. El fuego de la prueba es necesaria para que tu fe y la mía sean refinados. Dice 2 Corintios 3:16, ya estamos terminando. Dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. La pregunta hoy es, ¿está valiendo la pena lo que tú estás haciendo con tu vida? ¿Valdrá la pena? Cuando miremos en retrospectiva desde la eternidad diríamos, ¿qué hice con mi tiempo? ¿En qué vertí mi vida? ¿A qué fui 100% fiel? ¿Hice lo que me dio la gana o hice lo que mi Señor quería que hiciera? Porque Jesús no vino simplemente a ser nuestro Salvador. ¿Sabía? Jesús es nuestro Salvador, pero Él quiere convertirse en tu Señor. Y cuando alguien tiene un Señor, escucha las instrucciones y obedece. Y obedece. Y así fue con los discípulos. Recuerdo Tomás, hasta que no meta mi dedo en las heridas de sus manos. Y apareció Jesucristo y no pudo hacer lo que Él dijo que quería hacer. Se arrodilló y dijo, mi Señor y mi Dios. Él era su maestro. Él era quizás su ideal. Lo consideró su Salvador al verle dar su vida allí. Pero no fue hasta ese momento en el que su corazón se quebrantó y dijo, mi Señor y mi Dios. El señorío de Jesucristo es algo que debemos aceptar todos los días de nuestra vida. Primera de Juan 3:2 dice, ahora que somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando regrese, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Miren el 3. Y todo aquel, este es el gran secreto, por eso amamos y estudiamos los últimos tiempos. No porque queremos ser sabiondos, no porque queremos ser baúles de conocimiento y tener las respuestas y llenar nuestro ego. Dios nos guarde de eso. Mucha gente sí lo hace con ese corazón. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace? No negocia su fidelidad. Todo aquel que tiene esta esperanza muere todos los días. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando Jesús venga, dice Apocalipsis 19, que su novia se ha preparado. Dice, esta novia tiene una vestidura. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las obras. Lo que estamos hablando aquí, las acciones justas de los santos. Tenemos allí
Apocalipsis 19, 7 y 8. Las acciones justas. ¿Qué te viste hoy? Recuerdo a Adán y Eva en el jardín del Edén tratando de tapar su desnudez con hojitas, allí buscando cómo cubrir esa desnudez. Tuvo que venir el Padre y hacerle pieles, y ahí mostrando que estaba dispuesto a un sacrificio para vestir la desnudez de la humanidad. Y aquí aparece la novia vestida. Se le concedió finalmente a la humanidad tener que vestir por la eternidad. Y es su accionar en obediencia, en pureza, en santidad a su Señor.